2016 no fue solo un año, fue la estética que nos reescribió la cara a todas y todos. Fue la era de las cejas de bloque, el contouring que parecía pintura de guerra y esos labios que desafiaban cualquier lógica anatómica. Hoy, en pleno 2026, Kylie Jenner, que fue la arquitecta de todo ese caos, está mandando al carajo el minimalismo del lujo silencioso para traernos de vuelta todo este caos visual. Pero ¿por qué Kylie Jenner sigue siendo un imán de clics si ella no dice nada? Porque Kylie Jenner no vende productos, ella vende un manual de instrucciones. Hoy, en Texto y Labia, vamos a desglosar por qué el 2026 se le considera el nuevo 2016 y cómo nosotros, al intentar alcanzar su nivel de perfección, terminamos siendo los ingenieros de nuestra propia insatisfacción. Texto y Labia, el análisis que te hace pensar. Ok, te cuento, hay una tendencia que está pegando fortísimo en estos momentos y que es el regreso a la estética de hace 10 años, es decir, al 2016. ¿Por qué nos surge volver ahí? La respuesta es sencilla, básicamente porque el internet en ese entonces todavía se sentía un poco más humano. Aunque hubiera filtros de Snapchat, era más humano. Y te has de preguntar, ¿qué carajos tiene que ver Kylie Jenner en todo esto? Bueno, Kylie personificó esa transición. Pasó de ser una hermana de las Kardashian a una villana que contaba su propia historia y que generaba un nuevo imperio que vale billones de dólares. Pero a todo esto, su personalidad. Hablemos de su personalidad. Su personalidad es un vacío estratégico. Kylie Jenner no habla, solo posa. Y ese silencio realmente es brillante porque hace que nosotros proyectemos lo que querramos sobre ella. Así que ahora, al retomar la era de King Kylie, estamos regresando a esa época en donde las redes sociales eran más divertidas y, llamémosle así, menos algorítmicas. Al final, es un viaje en el tiempo diseñado solo para subir sus métricas. Ahora bien, lo interesante no es lo que hace aquí Kylie Jenner, sino lo que nosotros como seguidores hacemos cuando ella provoca algo. El seguidor de una estrella así ya no solo admira, también ejecuta. Es una mímesis técnica. Compramos el labial exacto, bajamos la app de moda y buscamos esa misma luz blanca de estudio. Buscamos esa perfección en nuestras propias fotos para sentirnos parte de este universo que ella nos ha creado. Es decir, es una carrera sobre ver quién se ve más editado en la vida real. Pero ahí está la trampa. Kylie siempre va a ganar porque ella tiene el plan original de ese edificio que todas y todos estamos tratando de construir en nuestro perfil de Instagram. Kylie Jenner siempre va a ganar esta carrera porque básicamente ella es la ingeniera de esta carrera. Lo que vemos este mes con Kylie Jenner es una contradicción y además es fascinante. Obviamente desde el punto de vista de la comunicación, de la mercadotecnia y de la estrategia. Su nueva naturalidad se siente tan fabricada como su exceso de hace 10 años. Es prisionera de su propia marca. Te has de preguntar por qué digo esto. Regresar al 2016 es una forma de admitir que el futuro del contenido es tan incierto que lo único seguro es reciclar lo que ya nos hizo virales una vez. Anótele. Y al final del día, ahí es donde está lo fascinante, porque nuestras ganas de conocer más sobre el algoritmo y tratar de descifrarlo lo hace aún más imposible de entenderlo. Kylie es la maestra de la máscara y del control absoluto. Pero, ¿qué pasa cuando esa máscara termina rompiéndonos por dentro? Mientras ella se refugia en la estética para proteger su imperio, hay otra mujer que decidió hacer lo contrario, soltar el control y mostrar sus grietas. Así que este viernes vamos a pasar directamente del diseño de imagen al colapso de la salud mental. Vamos a analizar a Selena Gómez. ¿Cuál es el costo real que ella ha tenido que enfrentar por ser la persona más seguida del mundo en Instagram? ¿Y por qué en este 2026, en donde todo el mundo está obsesionado con la perfección, ella decidió que su mayor acto de rebeldía era dejar de intentarlo? Es un tema fascinante y de verdad se van a impactar. Así que no te lo pierdas. Yo soy Emanuel Moreno. Suscríbete a Texto y Labia porque el viernes la labia se pone seria y el análisis nos va a doler un poquito. Nos vemos en la próxima de Construcción. Y recuerda, estás viendo Texto y Labia.